Espíritu tiene vida. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Y allí en capítulo 4, versículo 10 y 11 solamente le damos la lectura. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, me ha tocado compartir su palabra. Y esta palabra, Señor, que haga bien. Parecíamos, ¿cierto? Me recordaba cuando se habla de los tizones encendidos, pero que humean solamente. Pero cuando hay brasa, hay fuego. Y el fuego nos bendice, nos quema. Que Dios nos ayude. Porque nosotros no queremos, ¿cierto? O a veces uno dice: oye, esta leña está media mojada, no quiere arder. Cuesta que encienda, que el poder del Espíritu Santo encienda nuestras vidas. Bendito Dios. Ahora, ya que somos un pueblo, Gloria a Jesús, que tiene el Espíritu de Dios. Aquí tenemos una historia muy hermosa, una palabra, y vemos en el tiempo que esto acontece. Sabemos la historia y ustedes la conocen. Moisés, que es rescatado de las aguas, cuando hubo allí a matanza, ¿cierto?, de los niños, este niño nació hermoso. bendito Dios. Y su madre no llama cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ustedes saben bien la historia, que allí la palabra dice que ella se la ingenió para echarla en una barquilla, calafatearla con brea, y allí bajar la hija de Faraón y encontrarse con este bebé y llevarlo a la casa de Faraón para poder criarlo, Bendito Dios. sin saber que su misma madre le iba a criar. Me imagino cuánto dolor y sufrimiento hubo en ese tiempo. Pero Dios dio de propósitos. Bendito Dios. Y dice su palabra, lo relata, que Moisés creció. Quizás fue educado, tan bien educado, que hablaba muy bien. Quizás en ese tiempo podríamos decir los mejores colegios, porque estaba criado en la casa del Faraón. Pero creo que su madre le contaba a él que él no era un egipcio, que él era un hebreo. Y en el tiempo creció, quizás pasándolo muy bien, disfrutando de la elegancia de todo del Faraón, de lo que había allí, lo tenía todo. Pero dice que un día saliendo encontró a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y se indignó Moisés y hizo justicia, quitándole la vida al egipcio y enterrándolo en la arena. Oh, Dios. Y al otro día dice la palabra que sale y encuentra a los dos hebreos también discutiendo, y él le dice: ¿por qué pelean entre ustedes? Ellos no sabían que Moisés era el libertador. No sabían que Dios había de usarlo para sacar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, de la esclavitud. Pero sin embargo, Moisés, cuando llegó al oído de Faraón, porque el varón de allí que no sabía, uno de ellos le dijo: ¿acaso tú eres el juez, el libertador? ¿Acaso tú eres el que puedes aquí? Ayer tú que mataste al egipcio. Y llegó al oído de Faraón. Y Moisés se le acabó la buena vida.
tuvo que arrancar, tuvo que irse lejos. Y al otro día teníamos un conversatorio donde hablábamos de los pastores. Entonces yo guardaba silencio, porque decía: Señor, tú estás confirmando la palabra que tengo que entregar. Y Moisés arranca, porque sabía si se quedaba, Faraón le iba a quitar la vida, porque había salido descubierto de que le había quitado la vida a un varón. Pero dice que llegó a ese lugar y encontró unas mujeres que apacentaban ovejas y les ayudó a dar beber agua, y le contaron a su padre, y su padre: traigan a ese varón para acá. Y allí Moisés llega a la familia y pasa a casarse y a ser el yerno de este varón Jetro. Pero le tocó una labor difícil, una labor no quizás pastores, por eso es importante, ser pastor no es fácil. Quizás muchos dicen ser pastor sí es una honra, pero no es una tarea fácil. Y yo digo y pienso así: para ser pastor hay que ser valiente. El primer requisito, valiente. Hermano Abel, pastor, si vas a ser pastor tienes que ser valiente, porque lo que se avecina y viene por delante es difícil, pero hay que creerle a Dios. Y Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años, pero él quiso hacer justicia con sus manos, cuando Dios todavía no lo había mandado. Él quiso hacer justicia a la injusticia. Pero sin embargo, 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Me imagino, pienso yo, quizás no tenía un baño como el que tenemos nosotros, no tenía una ducha como la tenemos nosotros, quizás trabajó 24/7, porque los pastores acampaban con las ovejas. Y después de eso viene el Señor y escucha el gemido del pueblo que estaba sufriendo. Y a Moisés se le aparece en una llama, en una zarza que ardía pero no se consumía. Y Moisés va a la zarza que lo relata, que no se quemaba y algo. Él quería ir a ver qué estaba aconteciendo aquello, cuál era la visión que él estaba viendo. Pero el Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y allí el Señor empieza a tratar con Moisés. Y él le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Y Moisés empezó con puras excusas. ¿Cómo yo voy a ir? Si hay otros que pueden ir, hablan mejor que yo. ¿Y cómo me van a creer? Y una de las señales que el Señor hizo, lo primero, le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él le dijo: es una vara, que le servía quizás para defender al ganado. Y él le dice: échala. Y dice que la vara se convirtió en culebra, una señal gloriosa. Y Moisés tuvo miedo y arrancaba de la serpiente, de la culebra. Y Dios le dice: Moisés, tómala por la cola. Y se volvió nuevamente en una vara. Eso quiere decir que el enemigo es un enemigo vencido. Dios lo venció. Pero sin embargo Moisés seguía hablando y diciendo: pero ¿cómo? ¿Por qué yo? Y aquí lo que le relataba la palabra del Señor, en el versículo 10 del capítulo 4, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Me imagino, hermanos, ¿saben? Es un testimonio. Bendito sea. Aquí nos acordamos de los hombres del campo. Cuando conversamos con un hombre del campo, dice: este hombre es campesino. Y a usted, hermano Sandoval, no se le quita los campesinos.
tiempo, claro, estaba en la ciudad, podíamos hablar un poquito mejor, pero cuando estábamos en el campo hablábamos y nos decían, estos son guasos. Y que Moisés por 40 años arriando las ovejas se le había olvidado hablar, porque hablaba con las ovejas, arriaba las ovejas y se le había olvidado, no era hombre de fácil palabra, pero sin embargo le dice así, yo no he sido hombre de fácil palabra. Gloria al Señor para siempre. Pero cuando usted dice, yo no sé hablar, no sé qué voy a hacer, actúa el Señor. El que hace es Dios. Cuando el hombre dice, ¿qué voy a hacer si esto es muy grande para mí? Se me olvidó hablar. Es cuando Dios empieza a obrar en la vida, en el corazón de los pastores, de los hermanos, y lo empieza a usar. Porque la obra es de Dios, no es del hombre, es de Dios. Nunca ha sido fácil, pero sin embargo, dice Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar, torpe en palabra. Quizás cuando estaba en la casa del faraón no tenía este problema, pero una vez arriando las ovejas por 40 años se le olvidó hablar. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? A veces creemos saberlo todo y tener toda la solución, pero es de Dios, es del Señor la respuesta, es de Dios la respuesta, como pastores, como hermanos. Y aquí vemos una tremenda bendición. Y Dios le dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Oye, Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Bendito sea Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Pero ¿qué más le digo? Amén. ¿Cómo me van a creer? ¿En qué nombre voy a ir? Dile que soy el que soy. Soy el que soy, me ha enviado a ustedes para traerles, para sacarlos de la tierra de esclavitud y llevarlo a ese lugar que fluía leche y miel. Ya tanto, pero ¿cómo? Era tanto que Moisés estaba en duda y le dice, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón? Que él sí habla bien, es un levita y él va a hablar por ti. Y le va a hablar a las personas y va a hablar al faraón. Él será como el profeta y tú serás como el Dios para hablarle. Bendito Dios. Aquí vemos, hermanos, pastores, que la labor del pastor no es fácil. Gloria al Señor. Y me traía recuerdo esta palabra. Hermanos, que Dios envió hombres que apacentaban ovejas. Moisés era un pastor de ovejas, pero Dios lo usó de una gran manera para sacar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Así también como usó a David, al joven David, que también era un ovejero, cuidaba ovejas, y cómo no tuvo miedo para enfrentar al gigante, para hacerle frente al gigante cuando todos estaban muertos de miedo. Pero David no tuvo miedo. ¿Quién es este que viene a desafiar a los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos? Lo derribaré. Así cuando viene un oso, un león, me cuelgo a la quijada y lo mato. Así mataré a ese gigantón. Para eso hay que creerle a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y vemos en la palabra que todo esto ocurrió. La palabra en el antiguo pacto. Bendito sea Y vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Israel con poder y gloria. Pero Dios envió para el nuevo pacto un nuevo pastor de los pastores, que se llama Jesucristo, el Señor, que murió en la cruz para salvarlo a usted y a mí, para traerlo a un lugar maravilloso. Bendito Dios. El pastor de los pastores dio su vida en la cruz del Calvario
Y dice allí en el libro de Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso continúa hoy, hermanos, pastores, iglesia. Tenemos que creerle a Dios. El Evangelio tiene que ser predicado con prodigios y señales y milagros, porque el Dios de ayer, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es el mismo Dios de nosotros. El Dios de Moisés, Dios de Daniel, Dios de Pablo, Dios de Pedro, es el mismo Dios de nosotros. Solo tenemos que creer a Dios, pero a veces lo condicionamos por el gran conocimiento que hemos llegado a tener, y llegamos a decir que eso no es lo que está escrito, que otro lo que significa otra cosa, no es lo que está escrito en la palabra. Entonces condicionamos a Dios. Dios hace prodigios y milagros. Dios hizo una obra en nosotros. Nos sacó de muerte a vida. Estábamos esclavos en el pecado, y Dios envió a su Hijo para sacarnos de ese lugar. Dios les bendiga. Dios quiere hacer obras, prodigios y milagros en medio de su pueblo. El pastor de los pastores. Veíamos a Moisés, veíamos a David, vemos a nuestro Señor Jesucristo que resucitó en gloria. Y hoy día también nosotros como pueblo tenemos que creerle a Dios, porque estamos enfrentados a luchas, a dificultades. Quizá alguno dice, pero no es difícil. Pero para Dios nada es imposible. Dios quiere usar a su pueblo, Dios quiere usar a sus hijos para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, para salvar, para sanar, porque es el Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no está viejito, Dios no es un Dios que mengua, sino que es un Dios poderoso, es poder y potencia, y tenemos que creerle a Dios, porque Dios quiere usarnos a nosotros para llevar el mensaje a esas personas que no tienen a Cristo hoy día. Y quizá usted dice, no sé hablar, ¿cómo le voy a decir? Si Dios lo manda, Dios lo envía, Dios es con su vida. Y nada la podrá hacer frente, como se relataba la palabra que leía nuestro pastor José, a nuestro pastor Abel. Que Dios le bendiga. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que sacó al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Claro que sí, que tuvo que quitarle quizás el ego, el orgullo a Moisés, que se había criado en la casa del faraón. Tuvo que enviarlo a cuidar ovejas, quizás andar maloliente, pero después que de los 40 años le aparece al Señor. ¿A qué edad le apareció el Señor a usted? A su vida. Y ahí usted no tenía que hablar, pero el Señor ha puesto palabra. Ha puesto palabra de vida en su boca, en su corazón. Así que Dios le bendiga, iglesia, en esta noche. Tenemos el gran pastor de los pastores, el maestro de los maestros, por excelencia. Que Dios bendiga a la iglesia, su pueblo.